Aymara fácil para todos. Taquesa, Aymar aroja casi atacaña. Taques aron tatapta. Incido en que el Aymara se pronuncia y se escribe tal como se pronuncia. Se escribe tal como se pronuncia. Si es que nos equivocamos en escribir o pronunciar de otra manera, cambia el significado. Eso es lo que tengo que insistir. El Aymara se escribe y se pronuncia tal como se escribe, porque de lo contrario cambia el significado. Hoy día en la lección 4 trataremos sobre el uso y pronunciación expirada de las letras JH. Aymara Pakelkampi Malkat Arsuña. El significado de estas dos letras se pronuncia ja, expirada con la garganta. Ahora vamos a ver en los ejemplos. Por ejemplo, estas dos letras significan, se pronuncia. Aquí tenemos el ejemplo simple, la J. J simple, ja es J, ja, harina. Aquí ya es acompañada con la JH. Sí, luna, sí. Esto quiere decir letra expirada. Expirada sorda se llama esta pronunciación. Expirada sorda dentro de la garganta. Tenemos la palabra maija. Maija limpia, la J limpia. Distinto significa eso. Aquí tenemos la palabra patja. Patja. Estas dos letras juntas. Patja, encima de. Puede ser encima de la mesa. Después tenemos la palabra patata. Con la J. Patata. Aliviado. O sea, sano, por decir. Patata. Y aquí, pacha. Expirado, sordo. Pilón de agua. Jariña significa lavar. Y aquí tenemos el otro ejemplo de estas dos letras expiradas. Eojaña. Encargar. Eojaña. Estoy pronunciando, botando el aire hacia afuera con la garganta. Huipi. La J limpia. Huipi. Helada significa. Y aquí tenemos el otro ejemplo. Relámpago. Eso sería por hoy. Muchísimas gracias. Ojalá que hayan captado